Hola, hola amigos, amigas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a tratar de compartir mi visión sobre cómo una persona eh, que tiene una vida tradicional, una vida normal, producto de su voluntad, producto de algún accidente, producto de alguna enfermedad, etcétera, decide o tiene la intención de sanarse, de mejorar su vida, de mejorar sus relaciones, de mejorar su bienestar, de tener abundancia, porque siente algo dentro de sí que, que sabe que puede tener una vida mucho mejor, una vida mucho más cercano a la que siempre ha soñado. Entonces tenemos que entender y saber, y todos sabemos que nosotros al momento de nacer, cuando somos pequeños, nosotros llegamos a este planeta con una vista, una visión, por decirlo así, de 360 grados, con muchas capacidades, muchas habilidades, tal vez no habilidades físicas, debido a que nuestras capacidades de niño las limitan, pero sí con habilidades mucho más espirituales, eh, sensoriales, emocionales, etcétera, las cuales que al pasar con el tiempo, al pasar los años, nos van coartando esas capacidades y nuestra visión, que era en 360 grados, comienza a achicarse, comienza a estrecharse y cada vez lo que veo es más pequeño, ¿ya? Esto producto de un proceso que todos vivimos, en el cual nos instauran ciertas creencias, ciertos programas, ciertas doctrinas, ciertos dogmas, ciertas cosas que de alguna u otra forma nos van estrechando un poco nuestras capacidades. Estas pueden ser algunas cosas del colegio, algunas cosas de la familia, como costumbres, hábitos, etcétera, cosas del ambiente, cosas que en el ambiente, lo que nosotros podemos ver a través de la televisión desde pequeño, los dibujos animados y la historia y todo eso, son creaciones de hombres, que no en todos los casos su fin es el bienestar de los niños que lo ven, sino que es dejar un programa, es implantar un pensamiento, etcétera, ¿ya? También nos va condicionando la historia que nos van contando. Hay que saber que la historia lo escriben siempre los ganadores, y toda historia escrita por un ganador obviamente tiene información errada, información creada. Por ende, los invito a investigar, los invito a cuestionarse muchas cosas que nos van diciendo de la historia de nuestra vida, la historia de nuestro país, la historia del mundo, que muchas veces uno los cree a ciencia cierta, pero en la realidad, cuando uno empieza a despertar y empieza a analizar con un ojo crítico cada cosa, se empieza a desmoronar todo lo que nos han contado. Nos llevamos de costumbres, ¿ya? Costumbres que muchas veces nos hacen llevar una mala alimentación, una mala reacciones, una mala forma de vivir la vida, una mala forma de administrar los recursos, etcétera. Entonces, nosotros cuando nos vamos formando, nuestra mente crea el ego, que el ego, se habla mucho del ego, y de mi punto de vista el ego no puede ser algo malo, porque si existe, si es parte del creador, no puede ser algo malo, tiene que tener un objetivo. Y el objetivo del ego siempre ha sido la supervivencia, debido a que
hace miles de millones de años, cuando todavía éramos cazadores, recolectores, el ego nos hacía sentir la competencia, por decirlo así, de obtener la presa, competir con el otro humano para obtener un terreno más abundante. Cuando existe el miedo, el peligro, el ego muchas veces el que nos movía para salir de ciertas situaciones. Y actualmente el ego, más que aportarnos a nuestra supervivencia, nos va afectando. ¿Por qué? Porque ya no es como en la antigüedad, que nosotros tenemos múltiples amenazas, pasamos múltiples momentos de riesgo en el cual tenemos que estar siempre en alerta, tenemos que estar siempre con el sistema nervioso excitado, prendido, tenemos que estar siempre tratando de competir para lograr la supervivencia, para estar seguros, etcétera, porque la mayoría de nosotros por lo menos cuenta con un lugar donde dormir, algo que comer, agua y ropa. Entonces, las amenazas reales para las cuales fue creada el ego ya no están. Pero el ego ahora ve otro tipo de amenazas, como por ejemplo a través de la televisión, del periódico, todo lo que nosotros vemos. El ego cree que es uno mismo, porque no existe otra persona. Si yo veo imágenes de violencia, delincuencia, etcétera, mi ego me va a tratar de mantener en mi zona de confort siempre, o en la zona más segura. Entonces, si el día de mañana yo quiero emprender un viaje, yo quiero hacer algo nuevo en mi vida, mi ego me va a recordar todas las cosas que yo he visto sobre delincuencia, miedo, etcétera. También el ego nos va a tratar de mantener en los paradigmas y los programas que nos enseñaron en la infancia, ¿ya? Los cuales no necesariamente son los mejores, debido a que sabemos que nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, no tenían tanta información como tenemos nosotros, y esos mismos patrones y esas mismas creencias de ellos se han ido pasando de generación en generación. Y muchas veces esos patrones o esos programas no son tan positivos, no son tan buenos, no nos llevan a la abundancia que deseamos, sino que todo lo contrario. Por ejemplo, costumbres de mala alimentación, de exceso de carne, exceso de asado, exceso de alcohol, exceso de cigarro, etcétera. Ese tipo de programas evidentemente no nos aportan en nada, y evidentemente nos van a enfermar mucho antes. Entonces, existe también el ego, tiene una voz interna. Esta voz interna es la que nos habla casi todo el día y nos trata de mantener, como dije anteriormente, en la zona de confort, y nos trata de mantener a salvo, nos trata de mantener seguros. Este ego fue creado a través de todas las cosas que hemos yendo viviendo, o sea, que hemos vivido en esta vida, ¿ya? Porque solamente su intención es mantenernos bien, ¿ya? Pero el ego que está ahí en esa vocecita dentro de mi mente, por graficarlo de alguna forma, me tiene acá, en mi zona de confort. Ahí estoy yo. Entonces, si yo actualmente deseo reconectarme, deseo iniciar mi camino de sanación, evidentemente yo tengo que ir por esa información, ir por esa herramienta, ir por ese ayuno, ir por ese club de las 5M, ir por esa nutrición consciente, ir por la lectura de metafísica, ir por la lectura de las leyes universales, ir por la comprensión de la energía del ser humano, ir por la comprensión de sabiduría holística, etc. Y yo estoy acá. Por ende, cuando yo decida salir de acá, mi ego me va a tratar de mantener y me va a mostrar todos los miedos posibles para que yo no
no expanda esta zona de confort. ¿Ya? Entonces así llegamos, pasamos la infancia, la adolescencia y llegamos a ser adultos en la cual no tenemos conocimiento de las emociones o, 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 o no sabemos administrarla, por decir de una forma. Hablar del espíritu es casi algo para la risa en la actualidad. El que habla de la espiritualidad es mal catalogado, algunos se ríen, etcétera, siendo que todos los habitantes, o sea, en realidad no todos, pero eso es otro tema, pero la mayoría de los habitantes de esta tierra tienen un espíritu dentro y muchos lo decretan y muchos lo saben, por muy poco cercano a este tipo de creencias, siempre afirman de que dentro de ellos hay un espíritu. Tampoco nos enseñan sobre la mente, su funcionamiento, qué pasa con el consciente, qué pasa con el inconsciente, qué pasa con los programas que se van heredando, cómo salir de ello o cómo detectarlos, cómo saber qué programa me está afectando y me está trayendo este mensaje o esta enfermedad. También nos enseñan a no cuestionar. No se cuestionan las cosas que dice la ciencia, porque la ciencia es la ciencia, así de sencillo. Pero hay que saber que la ciencia ha tenido millones de cambios desde que el hombre está aquí, desde que la ciencia se creó, porque la ciencia es algo que va evolucionando, es algo que va cambiando, y no es un dogma. Cuando yo creo en la ciencia como a ojos cerrados, pasa a ser algo dogmático, ¿ya? Y finalmente nos acostumbramos a aceptar lo que nos dicen, aceptar lo que nos disponen, porque lo dice alguien de autoridad, porque lo dice alguien especialista, etcétera, ¿ya? Y así es como vivimos nuestra vida sin saber mucho de emociones, sin saber mucho de cómo funciona nuestro cuerpo, sin saber mucho sobre espiritualidad, sobre la mente, etcétera. Y todas esas costumbres en un cuerpo joven, o decirlo también, un vehículo joven, va a poder pasar todas las dificultades de un camino difícil, pedregoso, lleno de emociones, las cuales no se saben programar. Pero al pasar el tiempo, evidentemente este vehículo se va gastando, los filtros ya no tienen las mismas capacidades, entonces empiezan a aparecer dolencias, empiezan a aparecer enfermedades y el vehículo empieza a fallar. Y el vehículo empieza a fallar, o algún componente del vehículo. Entonces aquí, como tenemos la visión muy pequeña, por ejemplo, no sé, 70 grados, y ya no tenemos la visión completa de todo lo que somos nosotros, vamos directo a lo conocido. Vamos a la opinión de la medicina tradicional y nada más. Entonces la medicina tradicional, sin tomar en consideración la evolución del humano, del ser humano en lo espiritual, la evolución o las vivencias del humano en cuanto a lo emocional, y solamente nos ve como un cuerpo que no está habitado por un espíritu, nos dice, ante la enfermedad tiene que, o en realidad no es ante la enfermedad, ante el síntoma, tome esto para el dolor, tome esto para la inflamación, tome esto para relajarse, etcétera. Entonces yo dejo de sentir estas cosas y el síntoma que es más bien un mensaje se calla.
y como el mensaje tiene que ser escuchado de una u otra forma, genera un nuevo síntoma o un síntoma más poderoso. Entonces llega el momento en el cual las personas se hacen esta pregunta inicial. Ya, entiendo esto, yo sé que soy más que un cuerpo humano, sé que existe una mente, sé que existe un espíritu y sé que también me afecta el ambiente. Pero ¿cómo yo puedo acceder a esta información tan valiosa? ¿Cómo yo puedo lograr la sanación a través de esto? ¿Debo seguir alguna religión? ¿Debo seguir estudiar algo? ¿Debo hacer algo? Y claro, hay que hacer algo. Y ese algo está, como lo dibujé anteriormente, fuera de la zona de confort. Porque si ese algo o esos algo estuvieran acá adentro, el mensaje o el síntoma no se presentaría. Entonces, cuando yo estoy en esta posición en que algo me pasa, alguna situación me está pasando y siento que hay algo dentro de mí que va más allá, o sea que yo podría complementar la medicina tradicional, tal vez aprovechando mis poderes mentales, mis poderes espirituales, etcétera, surgen algo que yo los llamé las 5C. Primero es el camino de la conciencia. Conciencia es simplemente darse cuenta, poner atención no a lo que pasa en mi entorno, sino que a mí, a mis situaciones, a mi vida, situaciones familiares, situaciones emocionales, situaciones que se repitan, que la emoción se repita, situaciones que me ocurrieron en la infancia, situaciones no resueltas, cosas que yo y solamente yo puedo saber. Y todas esas cosas que vayan surgiendo, evidentemente, afectan. Luego de tomar conciencia de estos programas, de estos conflictos, debo buscar una forma o muchas formas en las cuales yo puedo sacar afuera estos problemas y liberarme de ellos. Más que liberarme, yo puedo decir que transformarlo. Porque si esos programas, esos problemas están ahí, no es casualidad, no es mala suerte, simplemente es porque en mi proceso de encarnación yo elegí esa experiencia para yo evolucionar como propósito de toda la especie viva del universo, que es la evolución. Entonces yo luego tengo que ser constante. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a tomar conciencia, no va a ser agradable. No va a ser agradable salir de la zona de confort y nuestro ego o mente también, algunos pueden pensar, no soy yo. Esa voz que escuchan dentro de ustedes no son ustedes. Ustedes son infinitamente mucho más que eso. Y esa mente, o disculpando, ese ego, los va a mantener en la zona de confort. Los va a mantener en la zona de confort y cada vez que ustedes quieran salir de ahí, el ego los va a tratar de mantener ahí, pero cada victoria va a ir agrandando su zona de confort cuando puedan ir llegando y obteniendo respuestas de todas esas preguntas que surgieron anteriormente, y así van a ir agrandando su zona de confort.
y eso los va a llevar a la toma de conciencia, que es la primera C, pero eso va a ser un proceso doloroso, va a ser un proceso difícil porque es un proceso en el cual yo empiezo a escarbar viejas heridas, empiezo a abrir heridas que no estaban bien cicatrizadas, empiezo a revivir momentos dolorosos de mi vida que no fueron bien resueltos. Y para esto también, la siguiente C, hay que tener coraje. ¿Por qué? Porque con esta nueva información, todo lo que yo no tuve el valor de enfrentar, tengo que enfrentarlo. Todas las cosas que yo estoy soportando ahora y que me están haciendo mal, debo tener el coraje de eliminarlas de mi vida. Y todo producto de que yo debo tener la coherencia. Coherencia es que si yo en mi mente estoy pensando en un 1, yo en mi cuerpo hago un 1 y mi espíritu está en 1. Entonces se genera la coherencia entre los 3/3. Pero si en mi mente yo quiero 1, pero para no tener problemas, para estar bien con la familia, etc., yo hago 2, evidentemente esto va a generar un problema en mi cuerpo físico, porque hay algo que no está fluyendo naturalmente. Y ahí es cuando el coraje debo tomarlo, y muchas veces deshacerme de relaciones tóxicas, muchas veces deshacerme de trabajos tóxicos, muchas veces tener el coraje de saltar al vacío, en el sentido de que hacer lo que nadie espera que yo haga, pero todo sea por mi toma de conciencia. Siempre recuerdo una persona, una amiga mía, Carmen Gloria, el cual le diagnosticaron cáncer y le dijeron que le quedan 3 meses de vida. Y ella sabía esto. Escribió una carta, sacó su ahorro, hizo una maleta y se fue al Valle del Elqui. Se compró un terreno, una casita, y se puso a vivir ahí. Y en su carta le expresó a sus 3 hijos y a su marido: los quiero mucho, pero me tengo que sanar. El que me quiera ver, vaya a buscarme al Valle del Elqui. Y se sanó, y ya de esto han pasado cerca de 10 años. Entonces, coraje se necesita para esto. Además, comprensión. Porque cuando yo empiezo a darme cuenta de lo que viví con mis padres, viví con mis abuelos, o mis abuelos le hicieron a mis padres, o mis padres me hicieron a mí, muchas veces voy a sentir tal vez odio, rencor, pero esas emociones no sanan, esas emociones no son buenas, evidentemente, si es que yo estoy viviendo un síntoma grave. Yo debo tener comprensión porque las personas están programadas, y las personas con las cuales yo viví hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, con los programas que tuvieron. Y si nunca han sabido este proceso de la toma de conciencia, difícilmente iban a poder realizar otra actividad. Por ende, si alguno de ellos me dañó, más que enojo, yo debo darles perdón, comprensión y liberarlo, que al momento de yo pensar en esas personas, yo ya no sienta odio, yo ya no sienta rencor, sino que solamente comprensión, porque ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que les dieron, ¿ya? Y finalmente, la colaboración es otra parte de este paso, porque una vez que yo logro un estado, un nivel de conciencia, empiezo a iluminar mi llama interna, y esa llama interna, que es más grande que lo normal, empieza a iluminar otras pequeñas llamas. Entonces yo empiezo a compartir esta información, yo empiezo a ayudar a la gente, yo empiezo a entender que este mundo funciona a través de el servir al otro, el de tratar de que el otro esté mejor, porque entiende, esta persona que pasó por esta etapa, entiende que no se trata de que yo esté súper bien y el vecino esté mal y que me dé lo mismo. Se trata de que si estamos todos bien,
mi vecino, mi familia, etcétera, todo eso va a llevar a que yo también tenga un bienestar mayor. Y esto es la colaboración. A raíz de todo este proceso y todo lo que hemos hablado anteriormente, la persona tiene que entender, si quiere iniciar este camino, que él no es su mente y que no es su cuerpo, sino que es eso y mucho más. Eso y mucho más. Esa mente que escucha adentro, esa voz que escucha adentro de cada uno, que muchas veces lo envenena porque son solamente pensamientos de baja frecuencia, no soy yo. Y yo debo funcionar a través de mi ser. Mi ser es el que manda. Mi ser es el que tiene que dominar mi mente. Y si mi ser quiere sanar, mi ser interior, mi energía, esa llama, ese espíritu o como le quieran llamar, debe ser capaz de controlar mi mente. Debe ser capaz de decir no, no voy a seguir comiendo dulces. Por ejemplo, no voy a seguir acostándome muy tarde y dormir 5 horas al día. No voy a permitir que me pasen a llevar. No voy a permitir esta relación tóxica. No voy a permitir, etcétera. Este ser es el que manda. Y si este ser se hace fuerte, el ego, el que nos trata de mantener en la zona de confort, va a debilitarse y este ser va a poder hacer todo lo que se proponga. Este ser va a transformarme a mí en el ámbito físico, en el ámbito mental, emocional y además a mi ambiente, porque yo voy a estar en una frecuencia distinta y por ende mi ambiente al cual yo me voy a sentir atraído evidentemente va a ser distinto. Finalmente, si yo me encuentro en un estado A y quiero ir a un estado B, evidentemente necesito hacer algo nuevo, porque quiere decir que todo lo que hice anteriormente me llevó a este estado. Si yo ahora me encuentro enfermo, si yo ahora me encuentro con depresión, si yo ahora me encuentro no contento por el lugar o la vida que tengo, debo hacer algo. Y para llegar a B, tengo que salir de mi zona de confort, debo estudiar nueva información, debo juntarme con nuevas personas, etcétera. Y la sumatoria de todas las cosas nuevas que yo haga, cosas de alta vibración, cosas que estén ligadas con el amor, evidentemente me van a llevar a una nueva realidad física, mental, emocional, espiritual, ambiental, etcétera. Así que todos tenemos la capacidad, todos nacimos con esta capacidad, algunos antes, algunos después, otros después de un accidente se dieron cuenta, que fue mi caso, otros después de una enfermedad y así. Así que ese era el mensaje del día de hoy, que estén muy bien, hasta luego.